Hola a todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre qué es un estudio de mercado, para qué lo realizamos y cómo lo podemos hacer de forma correcta. Para ello, primero es importante aclarar que el estudio de mercado hace parte de la etapa de preinversión dentro del ciclo del proyecto que se realiza para un proyecto de inversión. Teniendo esto claro, entonces, ¿qué es un estudio de mercado? Un estudio de mercado es el conjunto de acciones que se realizan con el fin de conocer la respuesta de un mercado o de un público objetivo ante un nuevo producto o servicio. Cuando el estudio de mercado se realiza para un nuevo producto, este se aplica sobre productos similares existentes en el mercado, para tomarlos como referencia, por lo cual se investigan y analizan aspectos importantes como lo son los precios, modo de comunicación y distribución del producto de interés. Para entender cómo funciona el estudio de mercado hay que conocer una serie de conceptos claves. El primero de ellos es la segmentación de mercado. Este es muy fácil de entender, pues también es conocido como segmentación de clientes y simplemente es un método que permite dividir a los clientes potenciales en varios grupos. De esta forma, las empresas pueden dirigir su información a las audiencias correctas dependiendo del producto. Es por ello que existen diferentes variables de segmentación, pues cada empresa aplica la combinación que necesite. Las variables se agrupan en cuatro categorías: psicográficas, que dependen del estilo de vida y personalidad; geográficas, que dependen de la ubicación; conductual, que dependen del comportamiento o frecuencia de uso; demográficas, donde depende de la edad, ingresos, etc. Y finalmente tenemos al público objetivo o al target group, que es el segmento o el grupo de personas a las que se dirige la información del producto. ¿Para qué sirve un estudio de mercado? Algunos de los objetivos del estudio de mercado son verificar la viabilidad comercial de un producto o la posibilidad de penetración del producto o servicio en un mercado, o dar al inversionista una idea del riesgo que su producto o servicio corre de ser o no aceptado en el mercado. En términos generales, el objetivo del estudio de mercado es decirte si el producto será o no exitoso en un mercado específico. ¿Qué información nos da un estudio de mercado? Dentro de las informaciones más importantes se encuentra la viabilidad de tu negocio. Te dice si el negocio será o no viable, y esto es muy importante, puesto que si el negocio no es viable, pues lo dejas a un lado y puedes de pronto enfocarte en otro que sí te pueda dar mejores resultados. Te da también información acerca del análisis de nuestro target, que es bastante importante a la hora del marketing. Nos da una gran información acerca de quiénes serán nuestros consumidores o nuestros potenciales consumidores, nuestros clientes, y pues analizando quiénes son, cómo son, qué necesidades tienen, pues tendremos una mejor estrategia a la hora del marketing, de cautivar al cliente. Por otro lado, nos da información de conocer a tu competencia, que es bastante importante también, pues tú tienes que buscar un punto de diferencia que te diferencie de tu competencia, para así cautivar de esa forma a la clientela. No tendría sentido que nuestro producto sea igual a otro producto que ya está con fuerza en el mercado. También nos da la información acerca de la experiencia y satisfacción del cliente, por puesto que nos suministra qué es lo que piensa el cliente acerca de nuestro producto, y eso es bastante importante. También está la fase de lanzamiento, y en esta fase ocurren una serie de interrogantes y estrategias en esta etapa acerca del producto, si el producto tiene la calidad adecuada o no, si el producto cubre las necesidades del cliente o no, acerca del precio y condiciones, si el precio es aceptable, si el precio fue positivamente aceptado por los consumidores, acerca del canal de distribución,
si hay que buscar más canales de distribución o si los canales con los que contamos son los indicados, son los adecuados y suficientes para la distribución de nuestro producto. También la organización comercial y por otro lado también la campaña de comunicación. También tenemos la fase de crecimiento y madurez. Esta fase de lanzamiento hace parte de la fase de introducción y esta crecimiento y madurez, pues si lo miramos en una gráfica de ventas versus tiempo, vemos que la fase de crecimiento es cuando nuestro producto toma fuerza en el mercado y empieza a elevar sus ventas. En la fase de madurez nos damos cuenta que es, hablando gráficamente, el punto más alto, el punto de ventas más alto de nuestro producto, y pues de ahí en adelante empieza a disminuir las ventas y es donde entra la fase del declive, que esta fase se puede dar por distintas circunstancias. De pronto nuestro producto fue una moda, por así decirlo, o entraron otros productos que son mucho más llamativos para los consumidores. Entonces, como decía, definir cuál es el problema que tiene. Y la palabra problema se utiliza en este caso en un sentido muy amplio, pero igual no nos vamos a preocupar por eso. Vamos a ver un ejemplo más bien y vamos viendo un poco de esto. Vamos a considerar una empresa que tiene problemas cuando sus ventas han bajado a una región de Colombia, pongámosle, y se quiere averiguar cuál es la causa. Para ello, la primera fase de todo estudio es la definición, obviamente, del problema. Y luego, procurar concretar o limitar el origen del problema. Es decir, en nuestro caso deberíamos definir si el descenso de las ventas ha ocurrido en todas las regiones por igual o solamente en una de ellas. Si el descenso ha sido de quizás un 10, un 1, un exagerado 50%, desde cuándo ha comenzado las ventas a descender, si ha sido una bajada brusca, repentina, arbitraria, todo eso. ¿Con qué fin hacemos esto? Delimitar el origen del problema. Pues básicamente para ahorrarnos esfuerzo y recursos, porque al centrarnos en aquellos puntos que les resulten más interesantes en base al problema de estudiar, pues tendremos muchas ventajas y nos evitaremos un camino muy largo. Cortaremos el camino para resolver el problema. Entonces, veamos aquí las fases de investigación del mercado o el proceso de una investigación de mercado. La primera es definir el problema. Luego siguen las fuentes de información, diseño de recopilación y tratamientos estéticos de datos, procesamiento y análisis de datos y el informe, obviamente. Entonces, las fuentes de información. Existen dos tipos de fuentes de información: fuentes primarias y fuentes secundarias. Las primarias son aquellas que nos proporcionan datos específicos sobre el problema a analizar. Proceden de análisis y estudios de diseño a la medida para detectar un problema y explorar sobre un tema en concreto. Existen dos subtemas subfuentes de la fuente primaria, la cual es la fuente de datos interna y la fuente de datos externa. Las fuentes de datos internas, como vemos aquí en un ejemplo del dibujito, son hechas dentro de la propia empresa. Es decir, los datos son recogidos por la propia empresa, las conclusiones son obtenidas de su experiencia en relación con los mercados, con los empleados, etc. Y están las fuentes de datos externas. Estas fuentes se obtienen a través de terceros. Pero se sigue tratando de una información perfectamente válida para analizar un problema concreto aplicable a su actividad empresarial. Es decir, por lo general estas fuentes son realizadas por empresas especializadas cargadas de realizar todo un proceso para obtener esta información. Eso realmente es muy costoso.
Sin embargo, últimamente en los últimos años, con el avance de la tecnología y todo este tipo de aplicaciones que tienen una gran aglomeración de personas, nos permiten nosotros mismos hacer este tipo de proceso. Gracias a Facebook, Instagram y eso podemos recoger información y una gran cantidad de datos de personas que nos sirven para el proceso que estamos llevando a cabo. Luego siguen las fuentes secundarias. Estas fuentes son aquellas que contienen datos genéricos, estadísticos o cualitativos. Son informes y estudios que no han sido diseñados específicamente para el tratamiento del problema. ¿Cómo así? Hombre, estas son fuentes que fueron realizadas para otro problema, pero ese problema tiene similitud con el nuestro, entonces esa información puede ser de utilidad para nuestro análisis. Entonces, ¿dónde podemos encontrar este tipo de información? En libros, en revistas, en internet, en estadísticas, etc. Luego tenemos las técnicas que utilizamos para recoger todas estas fuentes de información. Entonces estamos las técnicas cuantitativas, que nos permiten medir el alcance de un determinado fenómeno, o sea, como por ejemplo las encuestas o los paneles. Entonces, como las encuestas son tan importantes en este tipo de técnicas, lo más importante para llevar a cabo un buen procedimiento y realizar una encuesta de calidad es la correcta elección de la muestra y en el diseño del cuestionario. Pues claro, las muestras deben ser de un tamaño suficiente para que las consideraciones sean significativas, es decir, yo tengo que tomar una muestra lo suficientemente grande para que las conclusiones que yo haga sobre la información recolectada sea válida. No puedo tomar muestras muy pequeñas porque la información o la cantidad de datos no son suficientes para tener un criterio válido y de calidad. Bueno, ahora siguen las técnicas cualitativas. Estas técnicas son un poco diferentes, pues porque estas nos permiten o nos facilitan información del por qué, o sea, de las razones por las que existen determinados hábitos de consumo o de actuación en general. Por ejemplo, las preferencias del uso, la estética de los productos, las necesidades ergonómicas, deficiencias que perciben en los productos actuales, los temores que tienen las personas. Bueno, en fin, una serie de factores que están más relacionados como lo muestra aquí el dibujito, con las emociones y con la manera de pensar de la persona. ¿Okay? Entonces, definición del producto. Vamos a adelantarnos un poco más, ya hasta aquí seguiría el procedimiento y el análisis de datos, que es básicamente coger toda esa cantidad de datos y hacerles un análisis y enfocarlos hacia al problema que tenemos, para así poder sacarle provecho a esa información. ¿Sí entiendes? Okay. Y últimamente, como vemos aquí en la imagen, esto es un paso a paso. Lo último que realizaríamos sería la conclusión, las conclusiones que obtendríamos a través de la investigación que realizamos, y como producto final obtendríamos el informe. Ahora analizaremos la definición del producto, que es lo que sigue a nuestro estudio de mercado. La definición del producto es la descripción completa del producto. Como emprendedor ya debemos tener una idea desde el principio de qué es lo que queremos, de qué es lo que queremos mostrar. Entonces, ¿pero qué debemos definir? ¿Qué uso le vamos a dar? ¿Quiénes lo van a usar? ¿Cómo lo vamos a vender? O sea, el empaque, el marketing que le vamos a hacer. ¿A qué clasificación de usos depende? Por ejemplo, si es industrial, de consumo, perecedero, no perecedero, etc. Ahora pasaremos un poco al análisis de la demanda. Rápidamente, el análisis de la demanda es la cantidad de bienes y servicios que el mercado solicita. Tendremos que tener en cuenta en este análisis 4 factores: necesidad de satisfacer,
principal. Tipo de demanda, sea demanda insatisfecha, demanda satisfecha, y tenemos que tener en cuenta si es saturada y no saturada. Recordemos que saturado es como un caso ideal donde el sistema no permite o el mercado no permite otro proveedor o otra demanda. Sencillamente está saturada, perdón. Luego tenemos los bienes, sustitutos y complementos y el mercado objetivo, que es principal. Es a qué tipo de cliente les vamos a vender. Aquí tenemos un ejemplo. El precio depende del tipo de cliente. Y luego seguimos con el análisis de la oferta. Tenemos de la oferta es que la cantidad de bienes y servicios que cierto número de productores está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio determinado. Aquí tenemos que tener en cuenta cuatro factores. El tipo de oferta que vamos a hacer. Esto está en relación al número de productores que hay. El análisis de la oferta, que también está relacionado con el número de productores, la capacidad instalada y utilizada, planes de expansión, localización, etc. Importaciones y exportaciones. Aquí tenemos que tener claro y muy pendiente las regulaciones del gobierno. Recuerden que el gobierno, o bueno, algunos gobiernos hacen regulaciones a ciertos productos para evitar abuso de las empresas sobre el consumidor. Y tendencia creciente del mercado. Y proveedores de insumos, es lo último que debemos analizar. En el análisis de precios, que es lo que viene ahora, final, es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a vender y los consumidores a comprar un bien o servicio. Es decir, yo no puedo poner un precio exagerado sabiendo que el consumidor no está dispuesto a pagar por eso. Y debemos analizar dos cosas: el tipo de precios, donde tenemos que saber si es un precio internacional, estoy vendiendo a otro país, regional, externo, interno, local, nacional, etc. Y determinación del precio, es la utilidad esperada, o sea, qué ganancias vamos a obtener de ese producto si le ponemos cierto precio. La competencia, qué precio tiene la competencia con respecto al de nuestro, comportamiento de los revendedores, estrategia de mercadeo, control de precios del gobierno, como ya vimos que tiene ciertas regulaciones o impuestos, etc. Muchas gracias, mi compañero seguirá explicándole un poco más sobre este gran tema. Y bueno, tenemos la comercialización del producto, que es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al consumidor final en el tiempo y lugar esperado, ya sea por medios aéreos, por medios marítimos o por medios terrestres. Para esto tenemos intermediarios, o existen los intermediarios, que son las empresas o negocios encargados de este trabajo, y que son personas encargadas de asignar el producto en sitio y momento oportuno, asumen los riesgos de transporte, tienen ventas a gran escala y que pueden llegar a tener contacto directo con el consumidor. Para esto existen canales de distribución, donde primero encontramos el canal directo, nombrado así porque va directo del productor al consumidor final. También tenemos el canal detallista, que va de los productores al detallista, que son las personas encargadas de mostrar el producto y hacerlo llegar al consumidor final. También está el canal distribuidor, que va de los productores a las personas que están encargadas de la distribución, estos a los detallistas, que son las que muestran el producto, y por último al consumidor final. También tenemos por último está el canal broker, que son personas que compran o venden bienes y servicios. Estos lo hacen llegar a los distribuidores, a estos asimismo a los detallistas y por último al consumidor final.